Hola, nuestro compositor del mes es Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en el seno de una familia musical el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Él fue el último de los hijos de Leopold Mozart. Leopold componía y daba clases de música y el año del nacimiento de Wolfgang publicó un libro sobre el arte del violín que tuvo éxito y lo hizo famoso. Wolfgang y su hermana Ana María mostraron asombrosas facultades musicales. Después del nacimiento de Wolfgang, salvo las tareas propias de su cargo, su padre abandonó todo para dedicarse de manera exclusiva a la formación musical de su hijo. El pequeño Wolfgang Amadeus practicaba el clavicordio con tan solo 4 años de edad y componía pequeñas cancioncitas y minuetos. A los 6 años tocaba con destreza el clave y el violín. Podía leer música a primera vista y tenía una memoria prodigiosa y una gran capacidad para improvisar frases musicales. Cuando el niño iba a cumplir 6 años de edad, Leopold decidió exhibir los dotes musicales de sus hijos ante las principales cortes de Europa. Toda la familia Mozart decide partir hacia Múnich. Tocaron ante el emperador Maximiliano José II y continuaron hasta Viena. La permanencia en esta ciudad culminó con 2 recitales ante la familia imperial en el Palacio de Schönbrunn. Además de la música, Mozart se ocupaba de otras aficiones como jugar al billar, también poseía un caballo y pajaritos. Wolfgang causaba sensación en cada concierto. Este fue como su viaje de prueba, pues recibió una gran cantidad de elogios. En 1763, los Mozart retornaron a Salzburgo. Meses después, la familia Mozart empezó una gira en toda Europa, la cual duró 3 años y medio. Ellos recorrieron las principales ciudades de Europa cosechando grandes éxitos. En Viena fueron llamados al palacio por la emperatriz María Teresa y ella quedó pero encantadísima con el niño. Su primera sinfonía la compuso a los 8 años. En Versalles, los Mozart tocaron ante el monarca Luis XV. En Londres causaron la admiración del rey Jorge III. Durante este viaje, el joven músico compuso su primera sinfonía y conoció a Johann Christian Bach, el hijo menor de Johann Sebastian Bach. En Holanda, deslumbró tocando el órgano más grande y complicado del mundo y compuso su primer oratorio a los 9 años de edad. Cada presentación del joven Wolfgang Amadeus era una exhibición de su virtuosismo con el clave y el violín. Se cuenta por ahí que ya en esa época podía tocar el teclado con los ojos vendados. Y dejaba a los espectadores, desde luego que maravillados, pues improvisaba sobre cualquier tema que le proponían. Mozart dedicaba a las damas de la nobleza sus primeras sonatas para violín y clave. Más tarde, Mozart viajó a Viena acompañado por su padre y su hermana Narnerl para desarrollar sus facultades de compositor. En esta ciudad desarrolló una intensa actividad. Escribió conciertos, sinfonías, misas, oratorios, cantatas y también sus primeras óperas, como la que hizo por encargo del monarca José II, la ópera bufa La fingida tonta. Los músicos de la época en Viena vieron en el talento del niño una amenaza para sus puestos y comenzaron las intrigas. No creía que con tan solo 11 años de edad un niño pudiera escribir tan buena música y decían que su padre era el verdadero autor de ellas. Mozart empezó a escribir varias sinfonías, una misa, algunos lieder e incursionó en el género operístico. Cuando la familia se estableció en Viena, con tan solo 13 años de edad, fue designado como maestro de conciertos del príncipe arzobispo de Salzburgo. Nunca reconoció el talento del joven y no recibía un sueldo, pero se le financió un viaje a Italia. En el Vaticano
Él estaba escuchando el Miserere de Gregorio Allegri. Esta era una obra que tenía carácter secreto, pues solo podía interpretarse en la Capilla Sixtina y su publicación estaba prohibida. Sin embargo, esto no fue un impedimento para el joven compositor, puesto que tenía un oído perfecto. Apenas había llegado a la posada donde se alojaba, escribió de memoria una versión muy aproximada de la partitura completa. El Papa Clemente XIV, admirado por tanto talento del músico de 14 años, lo nombró caballero de la Orden de la Escuela de Oro, título que nunca le interesó. Mozart hizo un examen que el resto de los participantes le llevaba tan solo 3 horas y media, y a él solamente le llevó media hora resolverlo, y gracias a ese examen fue admitido como compositor en la Academia Filarmónica de Bolonia. Este ingreso a la academia fue extraordinario, ya que aún le faltaba mucho para los 20 años, edad mínima exigida por el reglamento. En ese lugar conoció al padre Giovanni Martini, que fue un importante teórico de la música en aquel tiempo, y por el cual Mozart siempre guardó un gran afecto. Llega el nuevo príncipe arzobispo llamado Colloredo a Salzburg. Mozart fue confirmado en su puesto de maestro de conciertos, recibiendo un modestísimo sueldo, pero su libertad poco a poco disminuiría hasta el punto de sentirse esclavizado. A los 17 años ya no podía pasar por un niño prodigio. Wolfgang Amadeus hizo otro viaje a Viena sin resultados prácticos, pero positivos para su arte, ya que conoció el nuevo estilo vienés a través de la música de Joseph Haydn. En enero de 1775, Mozart estrenó con gran éxito en Múnich su ópera La falsa jardinera. Fueron buenos años para Mozart, ya que escribió óperas, sonatas para piano, conciertos para violín, divertimentos, cuartetos y mucha música sacra por encargo de su nuevo patrón. Mas sin embargo, Mozart se sentía prisionero y sentía que no progresaba. En agosto de 1777, reclamó al arzobispo Colloredo la libertad para abandonar su puesto. Más tarde, acompañado por su madre, inició un largo viaje a París. En una escala en Múnich, conoció a la familia Weber y ahí se enamora de la hija mayor llamada Aloisa. Él permaneció en París y desgraciadamente no ganó demasiada fortuna, pero sí llegó a estrenar obras como la Sinfonía París. Desgraciadamente, su madre fallece. Deprimido por la muerte de su madre y por algunos fracasos, decide retornar al servicio de Colloredo. Melancólico, pues ya en camino se detuvo en Múnich para proponerle matrimonio a Aloisa Weber. Lamentablemente ella lo rechazó. Regresó a Salzburg. Colloredo le aumentó el sueldo, pero también sus obligaciones. Debía dedicarle mucho más tiempo a su cargo. Ese mismo año escribió la Misa de la Coronación. Estrenó en Múnich Idomeneo, Rey de Creta, su primera gran ópera. Después de sus últimos triunfos y de relacionarse con nobles casi de igual a igual, el trato que le daba el arzobispo era humillante para él. Sus obras ya eran apreciadas en toda Europa, pero Colloredo se complacía en subestimarlo, tratándole como un vulgar criado. Finalmente, Mozart se rebeló. Tras una gran agria discusión, decidió renunciar y así terminar 10 años de tensiones y disputas casi constantes. Mozart pudo establecerse como músico libre en Viena y ahí vivió un año feliz. Intervino en conciertos, impartió clases y escribió numerosas obras. En 1782 fue el año de otra ópera triunfal, El rapto en el serrallo. Este año conoció la obra de Georg Friedrich Händel y Johann Sebastian Bach. Toma contacto con los oratorios de Händel y algunas obras de Bach
entre ellas el clave bien temperado. Asimiló los modos de composición de ambos, fusionándolo con el propio, dando a la mayoría de las obras de este periodo un toque contrapuntístico. Podremos ver la influencia de Händel y Johann Sebastian Bach en la misa en do menor, pues tras el fracaso sentimental con Aloysia Weber, encontró consuelo con la hermana menor llamada Constanze. Mas él sabía bien que su padre no apreciaba a la familia Weber. Sin el consentimiento de su padre, Wolfgang Amadeus y Constanze se casaron en Viena. Para celebrar la unión y para calmar a su padre, Mozart compuso la misa en do menor, pero Leopold y Nannerl jamás terminarían de aceptar a Constanze. De este matrimonio tuvieron 6 hijos, los cuales solo 2 sobrevivieron. Mozart ingresó a la francmasonería, en la que encontró un ideal filosófico. Wolfgang Amadeus se sintió entusiasmado ante el aplauso que los vieneses dispensaron a su música. Por entonces, dedicó a Joseph Haydn algunos cuartetos de cuerda. Haydn, al oír estos cuartetos, manifestó a Leopold ante Dios que Wolfgang Amadeus era el más grande compositor que hubiera conocido. Mozart estaba en la cumbre. Este periodo fue muy importante para el compositor. Estrenó la ópera Las bodas de Fígaro con gran éxito y en Praga Don Giovanni. Sin embargo, su padre muere en este mismo año. Esto lo deja muy triste. La ópera de Don Giovanni en Viena fue un gran fracaso. Y poco a poco, esta ciudad iría perdiendo el interés musical por Mozart. Probablemente por el advenimiento de otros pianistas con una técnica mucho más aguerrida, como en el caso de Muzio Clementi. Una de las mejores fuentes de ingreso comenzaron a perder audiencia y disminuir sus beneficios económicos. Se presentó en su casa un desconocido vestido de gris. Nunca se quiso identificar y que encargó a Mozart la composición de un requiem. Le dio un adelanto y quedaron en que regresaría en un mes. Pero el compositor fue llamado para ir a Praga para escribir la ópera de la Clemencia de Tito y así festejar la coronación de Leopoldo II. Y justamente cuando subía al carruaje para partir a esa ciudad, el desconocido de gris se presenta otra vez, preguntando por su encargo. Esto sobrecogió al compositor. Más tarde, se supo que aquel sombrío personaje era un enviado del conde Franz Walsegg, cuya esposa había fallecido. El viudo quería que Mozart escribiera la misa de Requiem para la misa de su esposa, pero pues lo que él quería era hacer creer a la gente que la obra era suya, y por eso permanecía en el anonimato. Obsesionado con la idea de la muerte desde la partida de su padre, debilitado por la fatiga y la enfermedad, además muy sensible a lo sobrenatural por su vinculación con la francmasonería e impresionado por el aspecto del enviado vestido de gris, terminó por creer que este era un mensajero del destino y que el requiem que iba a componer sería para su propio funeral. Mozart, antes de morir, consiguió terminar tan solo 2 obras. Del resto solo dejó bocetos y notas para sus discípulos. Al regresar a Viena, Mozart se puso a trabajar en el requiem encargado y en los ensayos de la ópera La flauta mágica. Esta se estrenó con mucho éxito. Su salud empeoró. Caminaba con su esposa por un parque cuando de pronto se sentó en una banca y muy agitado comentó: Constance, alguien me ha envenenado. Al poco tiempo quedó postrado en su lecho. Mozart sentía que ya no volvería a levantarse, pero quería terminar su propia misa de difuntos y dictó a Süssmayr, un discípulo de él, las indicaciones para completar el requiem, pero no llegó el tiempo. El 5 de diciembre de 1791, Mozart falleció en Viena, a los 35 años de edad. Recientes investigaciones demostrarían que Mozart murió por una fiebre reumática. Debido a sus problemas económicos, fue enterrado en una fosa común y jamás se le pudo ubicar.
se propagó un rumor de que Mozart había sido envenenado por Antonio Salieri, quien supuestamente odiaba el genio musical. Pero esto solamente sirvió de inspiración para un poema del poeta Pushkin, en que se inspiró en el compositor Rimsky-Korsakov para hacer una ópera de nombre Mozart y Salieri, y posteriormente el escritor británico Peter Shaffer para escribir la obra de teatro Amadeus, y llevada a la gran pantalla en 1984 con éxito en una película homónima que recibió 8 premios Óscares. No obstante, esta obra, aunque inspirada en Mozart, es de ficción y no pretende ser una biografía exacta del músico de Salzburgo. En ella, la imagen de Mozart aparece exagerada y deformada. Este fue nuestro gran genio de la música clásica, Wolfgang Amadeus Mozart.